de junio y es momento de hablar sobre temas de salud mental. El famoso espejito, espejito, uno se para frente al espejo y se empieza a mirar y a veces en vez de encontrar cosas positivas siempre terminamos diciendo no, estoy un poquito subida de peso o no sé, me estoy quedando sin cabello, esto no me gusta de mí y empezamos a generar complejos y nosotros mismos nos sentimos mal. El complejo físico, ¿cómo podemos superar esto? Lo vamos a conversar con Franco Granton en nuestro consultorio de salud mental. Franco, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Franco. ¿Cómo estás? Buenos días, Noemí. Dices, nos estamos quedando sin pelo, sin cabeza y no sé si tomarlo personal. Creo que se estaba refiriendo cuando pasan los años empezamos a ver las cosas negativas. ¿Qué tal indirecta, Noemí? Se la has mandado así, mentira. De cabecita a Franco Grande. Un abrazo. No. Un abrazo a la distancia, Noemí. Qué lindo escucharte. Un abrazo, Sara. Gracias, Jorge, Franco. un abrazo a todos los seguidores Franco. de Encendidos. Y sí es verdad, aparecen estos temas que nos pueden generar. A veces se le llama complejos, pero vamos a aterrizarlo un poco más a inseguridades, a preocupaciones sobre nosotros mismos. Y es importante que lo conversemos porque al final esto puede influir más adelante en nuestros vínculos personales, en nuestro estado de ánimo, incluso en depresión, en el acoso escolar, en el bullying, entre otras cosas, ¿no? Y hay en realidad cosas del aspecto físico de una persona que son así como los que ha mencionado Noemí, pero hay también otras circunstancias que son todavía bastante más notorias y te hacen diferente realmente a los demás. Por ejemplo, hay personas que pueden tener lunares muy, muy grandes que abarcan una gran parte del rostro, por ejemplo, incluso lunares que tienen pelos y que uno no los puede modificar, o personas que han tenido un acné bastante severo que ha realmente maltratado la piel, ¿no? Entonces, no sé si hay diferencias en, por ejemplo, no sé, no me gustó mi nariz, a un tema que es tan visual, que te marca tanto y que realmente es visible, ¿no? No solamente es una idea, es algo que realmente se nota y la gente te lo dice. Claro, hay diferencias y no hay diferencias, y parezco un trabalenguas ahí difícil de resolver, pero por un lado sí hay diferencias porque evidentemente vamos a tener a veces más herramientas cuando los detalles son más desapercibidos y podemos trabajar con los chicos en las diferencias. Pero también por otro lado, en el fondo de estas dos situaciones, por ejemplo, que plantea Sara, no debería haber diferencia, ¿no? Claro. Deberíamos entender que el valor va más allá del lunar o de la nariz o de un solo granito o de 40 granitos, ¿no? En el fondo, el valor de la persona trasciende lo físico y es lo que un poco hoy día vamos a querer transmitir con las ideas que vamos a estar hablando, ¿no? Claro, además, Franco, muchos de estos supuestos complejos físicos son muchas veces hasta imaginarios, ¿no? Sí. O nacen, por ejemplo, se me ocurre de una frase que nos dijeron en algún momento y que se queda ahí en la mente, le damos vueltas, vueltas y vueltas, y eso muchas veces nos condiciona para ciertos comportamientos. Sí, se ve, por ejemplo, en la adolescencia, también podemos verlo en la niñez, son componentes distintos, pero en la adolescencia que empieza a ver todo este proceso de la etapa del desarrollo de pensar en las parejas, en qué tan atractivo me siento. Entonces, hay chicos que pueden estar muy contentos o muy descontentos, mejor dicho. Por ejemplo, el que está flaco se incomoda de estar muy flaco. El que no está flaco se incomoda de no estar muy flaco. Entonces es como que los criterios empiezan a incomodar y no necesariamente son características negativas, pero ya como tú dices, depende de uno cómo lo percibe. El chato, el alto, muy alto, gordo, flaco, en fin, ¿no? Exacto. Exacto, son conceptos así que aprendemos culturalmente, pero que no necesariamente deberían ser variables importantes. Exacto, sí. Y de repente no solamente físicos, Franco, ¿no? Porque de pronto puede ser las comparaciones que uno haga. Esta persona tiene ciertos atributos o de repente el puesto de trabajo, yo quisiera ser como esta persona. ¿En qué medida esto podría afectarnos a nosotros mismos, incluso la autoestima? Claro, esa es una buena pregunta, Noemí. De hecho, cuando hablamos de inseguridades, hay que partir de que hay un abanico de distintos tipos de inseguridades que podemos tener. Una de ellas tiene que ver con nuestro físico. Pero de ahí tenemos otras más que muchas personas y, por ejemplo, en el caso de los adultos se ve más cuando no hemos logrado un objetivo, cuando nos comparamos con otras personas que tienen otro tipo de logros, de éxitos
inseguridades en relación a mi capacidad emocional, a mi capacidad verbal, a la forma como yo puedo estar comunicando. Ahora, regresando un poquito a lo físico, también podríamos ordenarnos y podríamos decir, la inseguridad en mi físico puede estar dividida en mi capacidad física y mi apariencia física. Claro. Porque en los niños, por ejemplo, ellos están mucho más atentos a quién corre más rápido, o quién es más fuerte, o quién resiste más. Ya en la adolescencia se ve más el quién es más guapo, quién es menos simpático, menos simpática, ¿no? Entonces se dan esas diferencias. Y ahí justo te iba a preguntar, porque de hecho se han hecho experimentos sociales con niños que, digamos, tienen alguna apariencia física diferente. Y cuando se pregunta a los niños qué cosa es lo que ves en el otro, nadie ve esa discapacidad física, digamos, ¿no? Que pueda tener una cabeza más grande, las orejas diferentes o X cosas. Entre niños no lo ven. Entonces, ¿qué es lo que va afectando? ¿Qué es lo que va marcando que en el tiempo estas diferencias se conviertan en un problema? Y ahí cae mucho la importancia del rol de la crianza de los padres, del rol de los padres, ¿no? Porque es la cultura, es la crianza, es lo que vamos nosotros recibiendo como información para terminar creyendo uno quién es mejor que otro. Claro. ¿No? Y ahí es ¿Dónde está el valor? Y ahí es donde está el error, porque muchas veces podemos insinuar a nuestros hijos que es más importante tener el color de pelo de una forma, tener la altura de otra forma. El color de piel, el por color ejemplo. de piel, y ahí caemos en toda esta discriminación, o el lugar de procedencia, cuando en verdad los criterios más importantes tienen que ver con los valores. Si nosotros generamos hijos que no le dan importancia a los criterios o a las características que son saludables, vamos a tener chicos que forman una relación de pareja y le dan importancia a otras cosas. Me pongo a pensar en algo que estás conversando mientras hablas. Estoy pensando en alguna situación. Claro, una persona que tiene, no sé, un montón de acné o que tiene un lunar que aborda todo el rostro. Claro, uno empieza a decir, bueno, que los niños no lo fastidien. Hablamos con la profesora, que el profesor no fastidie al niño. En la casa le damos mucho cariño al niño, pero en realidad probablemente el meollo del asunto está en fortalecer a este niño para que sepa cómo lidiar con eso. Y ahí va mi pregunta, ¿cómo lo fortalecemos? Claro, el gran problema es pensar que el acné me va a quitar el valor que yo tengo como persona, o va a hacer que yo no sea querido. Entonces tenemos que romper con esas ideas. Tenemos que lograr que los hijos terminen por creer que así como son, con sus propias características, todos somos diferentes, todos tenemos algo que probablemente no nos guste o sí nos guste. Sí, claro, somos queridos incondicionalmente, tenemos un valor, y este valor que lo vamos a ir trabajando desde casa. Entonces sí, al decirle a tu hijo, me encanta cómo eres, me encanta que seas cariñoso con los demás, me encanta que pienses en el bienestar de los demás, reforzamos eso. Y se le podría decir, no serás tan bonito, porque es una realidad probablemente, pero tienes ABC cualidades, ¿no? Difícil, Sara. Mira, ¿No yo te decirle diría, eso? Claro, esa frase ya me parece un poquito complicada para que un niño lo pueda entender, Pero ¿no? de alguna manera, cuando uno tiene realmente una condición física notoria, real, el niño se está mirando al espejo y no le puedes decir... Está bueno lo que tú dices. Yo lo agarraría con mayor sutileza, pero entiendo hacia dónde vas. Yo creo que es importante no negar, ¿no? No tienes acné, no tienes, que me digan, tú tienes mucho pelo. No, pues no es verdad. No vamos a engañar de ese lado. A eso me refería, no podemos engañar. Exacto, pero yo sí utilizaría muchísimo el concepto bonito o guapo o guapa. Eso es bien relativo también. Correcto. O sea, hay personas que les encanta, o sea, si es que en verdad, y bueno, hoy estoy hablando de mi pelo, pero en verdad, si no hubieran personas que les gustan los pelados, entonces ningún pelado tendría una pareja o no estaría casado. Mira, Vin Diesel, Bruce Willis, Gianmarco, todos esos se copiaron de mí. Estamos hablando de estrellas, ¿ah? Así es. Entonces sí, entender eso, ¿no? Que el concepto de belleza es muy relativo, no debe ser universalizado, ¿no? Y entender que cada uno tiene sus propios gustos. Y muchas veces importa más la seguridad que una persona pueda demostrar antes que la belleza, ¿no? Así es. Exactamente. Franco, muchísimas gracias. Muy importante. Encantado, en verdad. Un abrazo para todos. Gracias, Franco. Franco Glanton en nuestra secuencia de salud mental. Volvemos con más. Quédate con nosotros en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.